Ajá, muy bien. Bueno, mis hermanos, nos vamos a ocupar, como ya les digo, hoy y dentro de 8 días haremos ya el final de nuestro tema. Y el último que vamos a atacar se llama la beatitud de Dios. ¿Por qué iban a cerrar con ese? La beatitud de Dios. ¿A qué le suena eso? Esa beatitud, ¿a qué le suena? Palabra rara, ¿cierto? ¿De qué? No, pues me la solucionó, ¿no? Beato, ¿a qué le suena beato? ¿O en qué términos utiliza uno en, en qué ambiente utiliza uno esa palabra beato? Es como religioso, pero ¿en qué ambiente lo ha escuchado su merced? Mi hermana que estaba haciendo curso para hacer, ilústranos por favor. Beato, o sea, ¿a qué se refiere con alguien cuando se le dice, ok, ajá? ¿Alguien tiene otra idea? Ajá, y por eso se le dice beato, ¿cierto? ¿Algo otra idea? ¿Algo otra idea? Ajá, sí, sí, sí. Beatitud. Bueno, más o menos vamos por ahí, más o menos va por ahí. Vamos a tratar de poner eso en nuestros términos sencillos. Estaba pensando como en algo que pudiera ayudarnos como a traer luz en cuanto al asunto. Y se me vino una pregunta con la que podríamos abrir todo este asunto. A ver, pensemos por un momentico juntos. ¿Es feliz Dios? ¿Será que Dios es feliz? ¿Por qué? Mm, No, pues su merced me dio la vuelta y me dejó en el mismo lugar. Y otra vez quedó ahí. No, pero bien, bien. Ujú. Bueno, bien, gracias. ¿Otra idea? ¿Otra idea? Dime, mi hermana. Ok. O sea, no estás de acuerdo con mi pregunta. No, está bien, está bien, está bien, no hay problema. Ok, bueno, ¿hay algo otra idea, algo otra? La felicidad, como Dios lo expresa, como Dios lo expresa. Ah, bueno, ok, listo, bueno, bien, 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 listo, van equipando ahí todo eso. ¿Algo más? Hay un señor llamado, este sí no sé cómo se pronuncia, Kolakowski más o menos va así. Ese nombre no importa al final. Pero resulta que este personaje es un crítico del marxismo y él dice lo siguiente hablando de que ¿es feliz Dios? ¿Cómo responde él a eso? Él dice, él plantea más bien que dado que existe en el mundo sufrimiento, Dios no puede ser feliz. Como en el mundo se sufre mucho, Dios no puede ser feliz. Ojo que estoy citando a ese personaje, no es que esté diciendo que esté de acuerdo con él. Él dice, o en todo caso, no en un sentido comprensible para nosotros.
Y si la divinidad no puede alcanzar ese estado, menos el hombre. Podemos imaginar la felicidad, dice este señor, pero no vivirla. Otros plantean razonamientos como estos, miren. Ellos dicen, ok, Dios es perfectamente inmutable. Ya nosotros hemos estudiado sobre el asunto, ¿cierto? ¿Qué es inmutable? Que no cambia, ¿cierto? Entonces, otras personas dicen, ok, Dios es perfectamente inmutable, no puede perturbarse a nuestro sufrimiento. ¿Y todos nosotros qué decimos? Sí, está bien, está bien. Por lo tanto, debe ser indiferente. ¿Y a eso qué decimos? Ah, no, ya ahí no va la cosa. Y dice lo siguiente, pero si es indiferente, ¿cómo puede ser un padre amoroso? Y complican el pensamiento, ¿no? Y si no es inmutable, entonces participa de nuestro sufrimiento y se entristece. En cualquiera de los dos casos, lo que dicen estas personas es, Dios no es feliz en ningún sentido. Bueno, mis hermanos, nosotros desde lejos lo vemos y yo les presento así como un argumento filosófico y uno dice, esta gente, no. Pero dentro de nosotros a veces pasan como estas. Yo sé que a veces desprevenidamente las comunicamos y sé que no estamos con la intención de comunicarlas de manera errada, pero a veces las comunicamos de esa manera. En nuestra práctica pasan a veces cosas como estas, ¿no? Los que a veces tenemos hijos, entonces le decimos a nuestros hijos, mira, si tú haces esto, Dios va a estar muy contento. De lo contrario, si no lo haces, Dios se va a poner ¿qué? Muy triste. Ahí está. Ah, ¿le han dicho eso en la casa, señor? Ahora, ¿cuál es el problema de este asunto? O sea, ¿qué es lo que está pasando allá adentro con observaciones como estas? Pues que nosotros les comunicamos a nuestros hijos a un Dios que ¿qué? Que cambia. ¿Qué más? ¿Por qué cambia, mi hermana? Ah, ajá, ok, que no cambia. ¿Qué más le estamos diciendo a nuestros hijos ahí de manera? Ajá, o sea, Dios no tiene emociones. Ok, bueno, bien, no, está bien. Que depende de lo que nosotros hagamos, que puede ser manipulado, ¿cierto? Ajá, que depende de nuestras decisiones para que Él esté contento, ¿cierto? Entonces ponemos a un Dios, decía Martín Lutero, tus pensamientos sobre Dios son muy humanos. Ponemos y les decimos a nuestros hijos, les estamos entregando eso como que a un Dios que si tú haces esto, Dios va a estar muy feliz. Si no, no. Pero mis hermanos, como trató de decirlo el hermano Elisario, la felicidad de Dios está en Él mismo. Y cuando decimos esto, algunos como que se incomodan en la silla y ya se quieren quitar el saco, ¿cierto? Porque algunos piensan que nosotros decimos o que nosotros estamos pensando en un Dios egocéntrico, ¿cierto? Que quiere que todo el mundo le ofrezca a Dios adoración. Algunos dicen es que Dios, ese Dios que ustedes adoran es un Dios como con un complejo paterno. Pero no es así, no es así. Porque Dios no tiene nada que alcanzar, mis hermanos, ¿sí?
Y parece que nosotros no comprendemos la diferencia entre Dios y nosotros. Y entonces nosotros queremos definir a Dios en nuestros términos, como trataba de patalear el hermano Elisario. No, bien, bien, está bien, está bien. El asunto es que a veces nosotros lo queremos hacer así. Y cuando el hermano dio un paso más hacia su argumento, dijo, no, pues es que nosotros, sí, claro, porque nosotros vemos la deficiencia en nosotros, la cual no está en el Señor, ¿cierto? Dios es feliz, pero la felicidad de Dios está en Él mismo. Pórtese usted mal, pórtese usted bien. El Señor es feliz, pero vamos a tener que desenvolver eso, porque el Señor es feliz. Dígame, cortico, por favor. Ah, ajá. Pues no se trata tanto de lo que nosotros pensemos, hermana. Vamos a mirar a ver qué dice la Biblia sobre el asunto y nos salimos ahí del problema. Ok, mi hermana, gracias por su aporte. Vamos a mirarlo. Así que la beatitud de Dios, mis hermanos, habla de el deleite perfecto que Dios tiene en sí mismo. Otra vez. La beatitud de Dios habla sobre el deleite perfecto que Dios tiene en sí mismo. A ver, vamos a desenvolver eso. Beato es el término el término en el griego significa Makarios. Y alguien dice, ¿y eso para qué? ¿Para qué nos sirve a nosotros? Bueno, les refiero el término a mis hermanos porque es el término que a nosotros nos llega, ese que nosotros recibimos, que este sí es conocido para nosotros. Dichoso, bienaventurado. Y recuerdan que, ¿cómo referimos a veces nosotros a bienaventurado? Doblemente, sí, esos son conceptos que nosotros siempre tenemos ahí como doblemente feliz. ¿Qué significa? Básicamente ese beato, la felicidad debida a una sensación de gran privilegio, a una sensación de gran privilegio. Estas palabras entonces están representadas por ese término, beato o beatus en el latín. Y esas son las palabras de las que se derivan, por ejemplo, beatificar, beatitud, bendito, que era la referencia que hacía no sé quién de ustedes en cuanto a eso. Nosotros normalmente, entonces, cuando escuchamos esta palabra, la escuchamos siempre en relación con el hombre, por eso ustedes la relacionaron con los llamados santos o con estas personas de por allá. Pero resulta que si nosotros nos detenemos a mirar la palabra, pues la palabra va mucho más allá. Porque la Biblia califica a Dios de esa manera. O sea, la misma palabra califica a Dios como feliz, como bienaventurado. Eso significa que la palabra entonces ahora toma un sabor muchísimo mayor, toma un sabor superlativo. Esa es básicamente la palabra. Vamos desenvolviendo todo eso. Eso significa, hermano, que como Dios es absolutamente perfecto,
como el Señor es absolutamente soberano, como el Señor no tiene trabas en sus propósitos, como el Señor obra en todo para glorificar su propio nombre, el Señor es supremamente feliz. Entonces es feliz ¿por qué? O cambio la pregunta, ¿por quién? Por Él mismo. Ahora sí, ¿por qué? Según todo lo que acabo de decirles. Porque todo lo que el Señor lo hace para su propia gloria, para su alabanza. Y ante esa observación nosotros como creyentes, ¿qué decimos? ¿Es que tenemos un Dios egocéntrico que está demandando adoración con complejo paterno? No, no, porque nosotros reconocemos en Él la perfección de su carácter en todo lo que hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? ¿De qué nos han hablado nuestros predicadores? De los atributos de los que nos han hablado el Señor. La justicia de Dios. O sea, Dios es feliz cuando hace un despliegue de su justicia. Sí. ¿Y nosotros qué decimos? Claro, entendemos. Otro. Soberanía. O sea, el Señor es feliz ejerciendo su soberanía. ¿Sí? Él es completamente absoluto, rey sobre todo, ejerce su soberanía y eso lo hace a Él feliz, porque nosotros tenemos un Dios egocéntrico. No, porque todo eso va en busca de la gloria de su propio nombre, ¿ya? Y así sucesivamente con cada uno de los atributos que nosotros vimos, hermano. El Señor es perfecto. Si algo insistimos o insistieron los hermanos predicadores en este tiempo en cuanto a sus atributos, es que su atributo era perfecto. Claro, hablar de la ira de Dios, a veces uno dice hablar de la ira de Dios, pero cuando los hermanos se exponían siempre dijeron su atributo es perfecto, no hay mancha en él. O sea que el Señor, esto sonaría un poco como, el Señor se goza haciendo un despliegue de su ira. Y le suena a uno como, ¿cierto, señora? Por ejemplo, o sea que el Señor era feliz cuando su hijo estaba muriendo en la cruz. Y uno dice, oiga, ¿y cómo es todo el asunto? Bueno, ¿sabe por qué a veces nos quedamos un poquito corticos al asunto? Volvemos al mismo asunto. Porque nosotros queremos definir a Dios bajo nuestros términos, pero el Señor es perfecto, soberano, no hay trabas en sus propósitos, el Señor quiere glorificar su propio nombre. Y eso lo hace a Él supremamente feliz, ¿ya? Él es el ser más feliz, hermano, que se pueda concebir. Y tenemos mucha evidencia escritural que es visible en cuanto a eso. Note que el verso con el que iniciamos hablando decía, me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Quiero que miremos cómo el Nuevo Testamento, mis hermanos, describe a Dios mismo. Veamos un texto, 1 de Timoteo 1, verso 11. ¿Quién lo quisiera leer? 1 de Timoteo 1, 11. Y quiero, primero léalo por favor. ¿Quién lo quiera leer? Ajá, mi hermano, según lo que yo le acabo de decir, lo que estamos pensando, lo que estamos analizando, ¿qué
elemento es su merced ahí de descripción en cuanto al Señor, en cuanto a este tema que estamos hablando? Que es bendito. ¿A qué le refiere a su merced ese? ¿Que el Señor es bendito? Bueno, nosotros siempre referimos bendito a algo externo, ¿cierto? Pero el texto no nos dice algo externo, sino a Dios mismo. Ujú. Ajá. Según el glorioso evangelio del Dios bendito. Ajá. Señor Fiber, ¿iba a dar otra idea? Eh, Primera de Timoteo 1:11. A ver, veamos otro texto también con el apóstol Pablo ahí mismo, como en ese mismo contexto de la carta. Y verá que vamos equipando ahí como juntos ese concepto. Primera de Timoteo 6, verso 13 al verso 15. ¿Quién lo quiere leer? Ujú, 15, mi hermano. Ajá. Ya tenemos otras cosas ahí. Noten cómo habla el texto sobre el Señor. ¿Qué dice de él? ¿Qué es? Volvemos al mismo asunto. Nosotros siempre referimos al bienaventurado. Bienaventurado el hombre, bienaventurado el hombre, bienaventurado el hombre, pero en este caso, ¿quién es el bienaventurado según la escritura? Es Dios mismo. ¿Qué significa ser bienaventurado? O sea que se está refiriendo a Dios como feliz. Y al lado tenemos algo que dice, y único, soberano, rey de reyes, señor de señores, el único, ¿sí lo nota? El único que tiene ¿qué? Inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. ¿En qué tiene que terminar todo esto? En la exaltación que el mismo apóstol está recordando la palabra, es exultación a la que el apóstol llega. Wow. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Notemos entonces, mis hermanos, que la Biblia habla enfáticamente de que el Señor es feliz, que Él se deleita en sí mismo, en su presencia, que Él se deleita en sí mismo en ser soberano, que Él se deleita en sí mismo en ser el único. Señor Fiber.
De gran confianza. De gran confianza. Ah, ok, ya. Muy bueno, esa sí tendría que repensarla. Pero bien. Bueno, entonces, resulta que esa palabra beático es un adjetivo, un calificativo de alguien, si se dan cuenta que no es que solamente el Señor goza de buenas cosas. ¿Sí me da a entender con eso? No es que solo el Señor goza de buenas cosas, sino que Él es bienaventurado. ¿Por qué? Según todo lo que hemos leído. Por ser Dios mismo, pero como que reuniendo todos los elementos que está ahí. Sí, está bien, está bien. Ajá, eso está bien, sí. Todo, hermano, todo lo bueno está en quién, en Él mismo. Sí me doy a entender con eso. No solamente vuelvo a decir que Él se goza de las cosas buenas, eso está bien, pero no es solamente que goza de las cosas buenas, sino que es que de dónde vienen todas esas cosas buenas. De Dios mismo, y como vienen de Él mismo, Él es feliz, bienaventurado. Él es la fuente. Hermano, es que esas son cosas así, uno se acerca y uno dice, uy, no, yo hasta aquí porque ya como que me quemé los pies. El Señor es feliz en Él mismo. Él no depende de nadie para ser feliz. Todo lo bueno, ¿cómo es que dice el texto? Todo lo bueno viene de ti. Todo lo bueno está, no solamente que viene de ti, sino que está en Él. Esa es su esencia. ¿Sí me va a entender? Entonces cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, si te portas bien, Dios va a estar feliz. Si te portas mal, Dios se pone bravo. Definitivamente eso le están enseñando al niño en la casa. ¿Sí me va a entender, mis hermanos? Mis hermanos, el Señor es feliz, es completo, es bienaventurado, porque toda su bienaventuranza viene de Él mismo. Él es la fuente. Así que, pudiendo como equipar un poco ese concepto, la beatitud es la característica de aquel que goza de todo lo bueno, todo lo perfecto en sí mismo, que no está fuera, sino en su propia naturaleza. Otra vez, es la característica, la beatitud de Dios, es la característica de aquel que goza de todo lo bueno, de todo lo perfecto, porque está en sí mismo, que no está fuera, sino en su propia naturaleza. O sea que en últimas, mi hermano, lo que el Señor hace, ¿lo hace para qué? Pero digamos que hablando en los términos que estamos hablando hoy, para su felicidad, para su propia felicidad. Y empiecen ustedes a aterrizar las cosas que están sucediendo en sus vidas, lo que les está pasando a ustedes. Y nosotros no, después de entender todo lo que hemos entendido, no podemos llegar a la conclusión que llegan estos necios diciéndole, o sea, que el Señor se goza en mi sufrimiento. Los dividí, ¿cierto? ¿El Señor se goza en su sufrimiento? Arriba las manos los que sí, los sufrientes. Pues hermano, resulta que si el Señor tiene un propósito con sus propios hijos
y todo lo que Él hace con sus hijos será para su propia gloria, aún el sufrimiento. O sea que el sufrimiento tomó otro sabor para el creyente. Toma otro, por eso el creyente se goza aún en su sufrimiento, porque en última se está entendiendo que esto no se trata de mí, hermano, se trata de la gloria del Señor. Bueno, ahora usted desea la tarea de entrar con el Señor y arreglar ese asunto. A veces hay algunas personas que se acercan, yo lo vi. A veces hay algunas personas que se acercan y, pastor, necesito tener una... Y ellos quieren como que al final uno le diga, mire hermano, este es el diagnóstico. Y a veces lo único que uno tiene el único recurso que uno tiene para hacer es recordarle las promesas del Señor, quién es Dios, lo que su merced es en el Señor. Vaya hermano, arregle su problema con el Señor y entienda lo que el Señor le está comunicando a su merced también. Estas son una de las cosas, hermano, que lamentablemente se pierde el hombre que sencillamente se acerca al Señor por recibir de... Ese es el problema cuando nosotros le predicamos a las personas un evangelio de todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. En realidad lo que se está perdiendo de frente es el mismo Señor, es el mismo Dios. Señor Diego Fuertes. Pero es porque está en él mismo, ¿no? Es que a veces el creyente es acusado de eso, el creyente dice, es que si alguien sin contexto esta mañana me escuchara hablar, llegaría a esa conclusión. Listo, me queda claro que lo que usted dijo fue es que Dios se alegra en que yo sufra. No, no es así. Dime, la hermana sufriente de la derecha, experimentada en quebrantos. Ajá. Listo. Bueno, voy a proponer una. A ver, hermano. Ajá. Sí, sí. Ajá. Sí, sí nos dimos a entender, Joanita. O bueno, sí se dio a entender el hermano Alex, no me voy a meter en eso. Claro, pongámoslo. No, estoy de acuerdo con su merced. Pongámoslo así. El Señor trazó un plan. Y el Señor dice, quizás pueda tergiversar lo que yo entendí también de ti, perdóname si lo hago así. El Señor trazó un plan y al final el Señor dice, voy a ser feliz. Exactamente. ¿Si era lo que quería decir su merced? ¿O lo estoy tergiversando a su merced también? Para nosotros no hay felicidad. Ajá. Y el Señor está siendo feliz siendo Él
No es que el Señor ve al final el plan y dice, algún día me espera la felicidad. No, es que el Señor está siendo feliz mientras su plan se va cumpliendo con todo lo que Él dijo, con todo lo que Él ha hecho, porque tú lo dijiste. Es su plan. Es que no es que a mí me espera, el Señor hizo un plan y dijo, al final voy a hacer este plan para que al final yo sea feliz. No, es que el Señor está feliz ejecutando su plan mientras se va marchando. El Señor es feliz. Nosotros somos los que, uy, ¿qué pasó ahí? Diego lo puso así. A ver, pongámoslo a funcionar en nuestra vida. No, y estoy de acuerdo con su merced, no estoy diciendo que está mal. Hágale, mi hermano, hágale. Alíñese ahí con el Señor en cuanto a eso, y ahí es donde nosotros, uy, ¿cierto? Nuestra experiencia cristiana nos ve así, no, la vemos así, ¿sí? Pasa de las, Pasa de una manera que a veces nosotros no lo vemos muy bien. Ya sé que me volé el tiempo hoy, pero mañana es festivo, hermano. Pasa de la siguiente manera, mire, cuando nosotros quizás pasamos por dificultades, cuando nosotros pasamos por problemas, eso parece que es más evidente, ¿no? Pero mire lo que pasa cuando nosotros somos felices. A veces nosotros pensamos que Dios está en el negocio de darnos y darnos y darnos felicidad. Pero cuando nosotros estamos felices, no somos capaces de detenernos a meditar, o sea, ¿de dónde vino esto y por qué lo proveyó el Señor? No. Cuando nosotros estamos felices, le decimos al Señor, que ya era hora, ¿no? O sea, como que se estaba demorando conmigo. ¿Sí me va a entender? ¿Sí ven? Y se nos olvida que ese es el bien del Señor. O sea, ¿por qué nos da el Señor un bien? Que ya su merced se lo merecía, ya lo tenía contra las cuerdas, ya era justo darle un respiro, ¿sí? No. ¿Qué busca todo ello? La propia gloria del Señor. Y no depende de que nosotros seamos felices para que Él sea feliz en cualquier aspecto de nuestra vida. En cualquier aspecto de nuestra vida. Pensemos un momentico, mis hermanos, y aquí espero su meditación un poco. Dentro de 8 días completamos un poco este concepto y hacemos otra cosa. Bueno, entender que Dios es feliz en sí mismo, ¿para qué nos sirve a nosotros en la vida? ¿Para qué nos sirve a nosotros entender que Dios es feliz? Porque alguno pudiera decir, sí, ok, listo, ya me quedé, estoy entendiendo un poquito la beatitud de Dios. No, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué te sirve? Ok, Señor, ¿por qué le da esperanza? En la plenitud. O sea, algún día. Entonces, pero hoy ¿para qué le sirve? Sí. O sea, hoy su esperanza se fortalece en la felicidad del Señor. Bueno, listo. Ana iba a decir algo. Pues creo que cuando nosotros entendemos que somos creados para su gloria, viene de vuelta a entender que como fuimos creados para su gloria y nuestro sufrimiento le hace feliz, pues simplemente estamos satisfechos en eso, en el que el Señor cumple su propósito y en eso Él está satisfecho y nosotros tenemos que estar tranquilos. Ajá. A veces cuando nosotros hablamos del sufrimiento en la iglesia, algunos que nos escuchan dicen, es que les gusta azotarse, ¿no? Les gusta el... No estamos diciendo eso. No estamos diciendo eso. A ver, una idea más. Pues hermano, y a veces uno dice, pues es que eso nosotros lo sabemos. Todo tiene propósito, todo. Y uno dice,
¡Wow, hermano! ¡Wow! Es que sí, nosotros no somos los que caminamos ahí por el mundo como el resto. No, nuestra visión del Señor en cuanto a eso dice, claro, y eso tendría que impactar nuestro corazón en todo, ¿no? En todo, vuelvo a decir, no solamente en nuestros momentos trágicos, sino en nuestra felicidad. Cuando nosotros estamos, el Señor, mucho de nuestra vida, mucho de nuestros tiempos, el Señor nos permite tener nuestras pequeñas grandes victorias, esas pequeñas felicidades que comparte, que el Señor, que han venido de la mano del Señor. ¿Para qué? Porque es que el Señor está en el negocio de hacernos felices. No. Y de hecho les motivo, mis hermanos, a algo, a que cuando el Señor responda como nosotros estábamos esperando la respuesta a nuestras oraciones, también nuestras oraciones el día martes, el día domingo, inicien con acciones de gracias. Doy gracias al Señor por esto, porque el Señor ha hecho esto, porque el Señor hizo esto. A veces no los critico por eso, o sea, hay que hacerlo, sigan haciéndolo, no lo vayan a dejar de hacer. Un chorrero. Necesito y casi que no aparece una acción de gracias al Señor por esto que el Señor está haciendo. También tenemos que reaccionar a eso correctamente, ¿sí me voy a entender? Bueno, por aquí, los hermanos de izquierda, digo, de mi izquierda, perdón, de mi izquierda. ¿Para qué nos sirve a nosotros entender que Dios es feliz? ¿Eso sí tendrá efecto en nuestras vidas? A ver, pensemos juntos. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Para qué nos servirá entender nosotros que Dios es feliz? Que Dios es feliz en Él. Dime, Mayer. Ajá, sí. Vi una mano levantada. Sí. Bueno, listo. Voy a darle algo para pensar, chato. Algo para pensar, algo que tengo fresquito de anoche. Hermano, mire lo que pasa. El Señor va a decirle estas palabras a su pueblo. Note esto. Tú no temas, siervo mío Jacob, declara el Señor, porque yo estoy contigo, pues acabaré con todas las naciones a donde te he expulsado, pero no acabaré contigo. ¿Qué les parece esa promesa? ¿Qué les parece? Póngala hoy en su nevera. Estoy de acuerdo, pero vamos a poner el versículo completo, es que yo no lo terminé de leer. No, y está bien, pero el versículo completo dice, pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia. Ay, no, pero si esas últimas dos líneas no aparecieran, pero de ninguna manera te dejaré sin castigo, dice el Señor. Y el Señor es feliz diciéndole a su pueblo, oiga que con ustedes también tengo una cosita que hacer. Sí, mis hermanos. Yo sé que es difícil,
vayan ustedes y lúchenla con el Señor. Oremos, mis hermanos, oremos. Quiera el Señor traernos, como decía Diego, esperanza al entender todo esto. Padre, gracias por este tiempo que nos das para meditar con nuestros hermanos en tu palabra.